y contabilización de la nómina. Ok, entonces ahora continuando con nuestra clase de costo 1, nómina, vamos a desarrollar los cálculos y la contabilización de una nómina que tiene dos elementos, y estos elementos son costos directamente asociados a la producción y los gastos administrativos y de venta para efectos del registro contable de la nómina. Entonces veamos la estructura del formato de la nómina. Tenemos por acá el número interno de empleado, tenemos el número del INS, tenemos el nombre del empleado, su cargo, los ingresos. En este caso tenemos únicamente salario mensual y salario quincenal, ya que esta nómina, como podemos ver en el título, tenemos surtidor universal y la nómina corresponde a la primera quincena de julio. Tenemos la quincena del 1 al 15 de julio del año 2020. Entonces tenemos salario mensual, tenemos salario quincenal. Aquí en los ingresos, ¿qué otras columnas podemos tener? En los ingresos podemos tener incentivos y horas extras, si fuera el caso, ¿verdad? En este caso no tenemos ninguno de esos dos conceptos. Si fuera también el caso para efectos contables, entonces tendríamos que abrir una cuenta con esos nombres. Cuentas contables para gastos o costos de incentivo y por trabajo extraordinario y también por comisiones posiblemente, aunque en este caso tenemos un vendedor que gana por comisiones, pero solo hemos dejado su salario quincenal. En la parte de deducciones tenemos el INS laboral, tenemos la cotización de el IR laboral y tenemos en este caso el total de deducciones. ¿Qué otras deducciones pueden aparecer aquí? En una nómina normalmente podríamos encontrar en una nómina los conceptos de deducciones de préstamos que ha otorgado la organización o que han sido otorgados por empresa financiera y con deducción a la nómina de personal. Podríamos encontrarnos también ahí deducciones del sindicato, deducciones por compras que realiza el empleador de los mismos productos de la organización en general, ¿verdad? Entonces, todas las deducciones que le vamos a hacer al salario del trabajador debidamente convenidas deberían de estar en estas columnas y después vamos a tener un total de deducciones. Entonces, vamos a tener un total de ingresos devengados por el trabajador y un total de deducciones, y el neto a pagar va a ser el salario, ¿verdad? El salario percibido menos las deducciones, ese va a ser nuestro neto a pagar. Adicional a eso, vamos a tener otros conceptos que son el pago de vacaciones o la provisión de vacaciones, la provisión del 13º mes, el INS patronal y el INATEC. Del INATEC no habíamos hablado, pero el INATEC se refiere a una institución que recolecta una cantidad de dinero y que ese dinero es utilizado para la capacitación de los trabajadores. Entonces, en este caso, el INATEC lo vamos a calcular como el 2% sobre el salario devengado. Y aquí vamos a poner salario quincenal, este es mi salario devengado. Bien, entonces observemos aquí que Juan, que es el gerente, tiene un salario mensual de 33,000, pero como la nómina es quincenal, va a ser la mitad de ese valor. Tenemos al jefe de producción con 25, al contador con 10, al vendedor con 12, y tenemos 2 obreros de producción por 8,500 y 8,400 el segundo. Entonces tenemos aquí que el salario quincenal devengado, la combinación de todo, es por 48,450. Después tenemos el INS laboral, que según lo que vimos en la sesión anterior, es el 7%, considerando que esta empresa tiene solo 6 empleados. Entonces está dentro del rango de, en los dos casos, del 7% para el INS laboral y el 21% para el INS patronal. Entonces voy a multiplicar el salario devengado ordinario, ¿verdad?, por el
7% para calcular el INS laboral. Si se fijan, aquí tenemos la fórmula. Tenemos el salario quincenal multiplicado por 0.07. Y me va a dar esto 3.391. Después tenemos el IR laboral. Como les dije, en este caso no vamos a considerar el cálculo, cómo se calcula el IR, pero sí ya les doy el valor, que en este caso la suma del IR sería de 13.076. Después tenemos la suma, ¿verdad?, del total de deducciones, que sería la suma de 1.155 más 4.950 para el señor gerente, y tenemos 6.105 el total de deducciones. Su salario es 16.500 menos 6.105. El neto, o lo que le vamos a entregar en efectivo al empleado, es 10.395. Y entonces tendríamos que en salarios totales, por esta nómina, yo voy a pagarle 31.982 a todos los empleados, ¿verdad? Y aquí está el valor que yo les voy a hacer de depósito en sus cuentas bancarias, o que les voy a entregar en su sobre de pago en efectivo. Después venimos con el cálculo de las vacaciones, y el cálculo de las vacaciones es la multiplicación, es la división del salario quincenal dividido entre 12. Entonces, 16.500 dividido entre 12 va a ser igual a 1.375. La suma de toda la provisión de las vacaciones va a ser de 4.037.50. Finalmente, o no, todavía no final, tenemos el 13º mes, es el mismo cálculo. Voy a dividir el salario de vengado entre 12 y eso me va a dar 4.037. Después tengo por aquí el INS patronal, que es el salario de vengado, 16.550, multiplicado por, aquí dice, INS patronal 22%. Vamos a corregirlo porque el INS patronal es el 21%, porque esta nómina tiene menos de 21, tiene menos de 50 empleados. Entonces vamos a ver ese cambio. Y dice que son 10.074. Esperemos que no nos afecte ya la contabilización. Y por último, el INATEX, que le vamos a aplicar el 2%. Habíamos dicho que el INATEX es un gasto que hace la empresa. Esto lo recibe esta institución denominada INATEX, que está generalmente trabajando en coordinación con el INS, por el cual nos pide una deducción del 2%, calculado sobre el salario quincenal, ¿verdad? El salario de vengado en la nómina, puede ser semanal o diario, y sería el 2% para un total de 969. Con este dinero, entonces, nosotros podemos optar en el INATER a la capacitación de nuestros empleados. Y de esta forma tendríamos construida, ¿verdad?, y calculada la nómina. Tendríamos calculada la nómina de esta empresa. O sea, ahora vamos a la parte de la contabilización. Y en la contabilización nos vamos a encontrar entonces con lo siguiente. Vamos a ver qué dice la contabilización. Vamos a ver si nos sigue cuadrando aquí abajo. Sí, parece que sí. Entonces tenemos aquí en la contabilización lo siguiente. Entonces, ojo y mucha atención aquí para la contabilización. Entonces, veamos. Comenzamos con una cuenta que le vamos a llamar producción en proceso, mano de obra directa. La producción en proceso de la mano de obra directa se refiere a los trabajadores, ¿verdad?, a los obreros que están directamente implicados en el proceso productivo. Son los que están construyendo, armando piezas, los que están directamente en el ciclo productivo, manejando básicamente las maquinarias o prestando los servicios ante nuestros clientes. Entonces, en este caso dice que la producción en proceso, mano de obra directa, va a ser 8.450. ¿A qué se refiere? ¿De dónde saco este valor? Entonces, este valor son los dos obreros que tengo aquí
y que su salario quincenal, uno fue de 4.250 y el otro fue de 4.200. Y entonces podemos observar acá, vamos a hacer esto más pequeño para que podamos ver los cálculos completos. Y tenemos entonces que estos dos valores que están aquí serían la mano de obra directa. Ahora dice, producción en proceso, mano de obra indirecta. ¿Quién es la mano de obra indirecta? Vamos a cambiar estos colores para que quede claramente asociado a qué nos estamos, qué va con qué. Entonces tenemos acá que la mano, producción en proceso, mano de obra indirecta, dice que son 12.500. ¿A qué se refiere estos 12.500? Estos 12.500 son estos 12.500 que están aquí. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Fíjense, estamos hablando del jefe de producción. ¿Está vinculado este señor con la producción? Sí, pero no de forma directa porque no es él quien transforma. Quien transforma son los obreros. Entonces, su salario es un costo de producción, pero es un costo de producción indirecto. Después tenemos gastos de administración. Y los gastos de administración van a estar dados por el gasto del gerente general, que son 16.500, y el gasto de contador. La suma de estos dos valores es lo que me va a hacer el gasto de administración por 21.500. Después tenemos el gasto de venta, que generalmente son comisiones sobre ventas que le pagamos a un empleado, y entonces tendríamos 6.000 que hemos pagado al vendedor, ¿verdad? En esta nómina. Ese es su salario de vengado por concepto de comisión. Entonces ahí estamos con esta parte, y sumo todo esto, me daría un total de 48.450, que es este valor que tengo aquí, y este valor que se ve por acá abajo. Ok. Ahora vamos con los siguientes conceptos. Tenemos gasto de ins patronal. Es un gasto. Estamos simplificando este proceso porque que es que una parte de estos gastos también corresponde a producción. Ok, entonces tenemos aquí, fíjense, ins patronal. El ins patronal es un valor. Vamos a ponerle aquí para que se asocie. El ins patronal lo vamos a dejar y es este total que tengo por acá. Después tengo INATEC 969. Y lo tengo aquí, mi total de INATEC 969. Después tengo aquí vacaciones y 13º mes, que los tengo, y en este caso ambos son iguales y por eso los voy a poner los dos en verde. Y con eso tendría todos los débitos que corresponden a mi cuenta de contabilización de nómina. Fíjense que es bastante. Ahora comenzamos aquí. Este INS laboral es una deducción que le hice a mis trabajadores, dinero que les quité de su salario, y entonces lo tengo que pagar al INS, por lo tanto es un pasivo. Entonces tengo INS laboral por pagar, que es 3.391, y ese valor lo tengo acá, fíjense. $3.391. Después tengo por aquí el INS patronal por pagar, que este valor que tengo aquí, 10.074, mi gasto de INS patronal es un gasto que yo tengo y que yo se lo debo de ir a pagar, se lo debo pagar al INS. En este momento, como no lo he pagado, solo estoy calculando la nómina, entonces yo lo voy a poner como un pasivo.
que lo debo al INSS. Tengo 10.174 y tengo 10.174. Después tengo el INATEC. Igual, el INATEC es un gasto que yo lo estoy calculando aquí, pero que todavía no lo he pagado. Entonces tengo un INATEC por pagar. Después tengo una retención laboral por impuestos sobre la renta que le tengo que pagar a la DGI, que es este valor que tengo acá. Y entonces serían aquí 13.176, 13.176. Después, ¿qué tengo? ¿Qué sigue aquí? Dice que tengo vacaciones por pagar y tengo 13º mes por pagar. Esto está, si se fijan aquí, con color verde. ¿Por qué? Porque estos valores, si se fijan, el gasto de vacaciones, ¿cuándo se lo voy a pagar al empleado? Cuando él se vaya a descansar. El gasto de vacaciones puede ser que el empleado vaya a descansar, yo ya lo provisioné el gasto porque yo le voy a pagar su salario normal, o puede ser que el trabajador me diga, bueno, no voy a descansar, y entonces yo le tengo que pagar sus vacaciones, o cuando lo liquide le tengo que pagar sus vacaciones proporcionales que no ha descansado. Entonces, en este momento que yo estoy provisionando la nómina, para mí esto es una deuda. ¿Por qué? Porque el empleado ni ha descansado o el empleado no ha cobrado, ¿verdad? Exactamente lo mismo pasa para el 13º mes. Yo no lo pago mes a mes, sino que lo que voy haciendo es una cuenta que dice 13º mes por pagar. Aquí voy acumulando ese gasto y lo voy a cancelar. Pues en este momento se convierte en una deuda porque yo efectivamente se lo debo al empleado, pero aún no lo he cancelado. Ese valor yo lo voy a usar o lo voy a registrar, ¿verdad? Su cancelación de esta deuda en el momento que yo pague, que dijimos que era hasta el 10 de diciembre de cada año como máxima fecha para su cancelación. Y por último, lo que tenemos aquí es el valor que yo le voy a pagar al empleado, ¿verdad? Que lo tengo por acá. Es el valor que yo le debo pagar en efectivo al empleado, lo tengo aquí, son 31.982, 31.982. Y la suma de todos mis débitos acá tiene que ser igual a la suma de todos mis créditos acá, y como podemos ver, estas sumas son iguales. Y de esta forma estaríamos, ¿verdad?, calculando primero la nómina de la empresa surtidora universal, una empresa productiva. No dimos mayores datos, ¿verdad? Pero una empresa productiva. Aquí hacemos la nómina con todos sus cálculos y por acá abajo tenemos su contabilización. Pregunta, ¿qué tal lo ven? Pues no se mira tan difícil, pero hay que ver los ejercicios. Así habíamos dicho en la última tarea. Y mire, nos estamos matando. Sí. Sí, en este caso de la nómina vamos a hacer las tareas pues un poco más apegadas, ¿verdad? Lo que pasa es que en el anterior pues le metimos algunos detallitos ahí para su análisis, pero por ser un poco más largo el proceso, vamos a mantenernos dentro de lo que platicamos ahorita, lo que va a quedar en este tercer video, y los ejercicios van a estar más apegados básicamente para que practiquen. La nómina tiene muchos detalles, muchas complicaciones. De hecho, hay posgrados completos solo para estudiar todos estos temas laborales que hemos venido conversando hoy. Ahorita están recibiendo como una clase introductoria para un máster sobre este tema, ¿verdad? Pero sí tiene muchos detalles por la naturaleza de la ley laboral, ¿verdad? Y las condiciones en las que se desarrolla pues el tema laboral en nuestro país. Pero nosotros nos vamos a pegar a esto, no nos vamos a salir de esto para que ustedes puedan comenzar a ejercitar este tema tan interesante, ¿verdad? Como es la mano de obra. Muy bien, muchachos. ¿Alguna consulta? Me iban a consultar, entendí que me iban a consultar algo sobre la tarea anterior. Hagámoslo ahorita.
para que cerremos ese tema. ¿Cuál era la consulta? No quedé claro. Sí, profesor, mire, Sí. fíjese que en relación a los videos y el documento de PDF logré comprender, pero en relación al documento de Word sobre los ejercicios de auditoría, realmente como que ando perdido, pues. No sé si es que estoy leyendo mal o pues, ¿qué onda? Sí, pero te entiendo en la generalidad, pero necesito saber concretamente para poderte ayudar cuál es, o sea, dónde está tu confusión, dónde está la duda para decir que esto. Yo creo que esta es ya como la tercera vez que lo hablamos y no he tenido una respuesta concreta tuya. ¿Me podrías ayudar en ese sentido para, porque o sea, me estás diciendo, profesor, estoy confundido entre lo que dice el documento, pero no me decís en qué concretamente? ¿Me explico? Y en relación pues a los ejercicios, por ejemplo, de evaluar la cantidad de control interno y haga las recomendaciones, elaborar el programa de auditoría, realmente es algo que pues no lo vimos en el curso pasado y pues creo que es un poco más detallada. Ok, voy a abrir la tarea para que la veamos Sí, y la leamos en conjunto y podamos, y vos me por pones favor. tus apreciaciones y yo Sí, también te contesto. ok. Entonces vamos a entrar. Entonces, la tarea número, ayúdame ahí con el número, la tarea 3. ¿Qué número de Creo, tarea? es la de la vez pasada, la del vez Usted lo pasada, envió creo que en es un la 3 archivo de Word. de Sí, Word. ajá. Ese ya se las mandé ¿por dónde? ¿No está en la No, plataforma? La por la plataforma. plataforma. Ok, Y no mandó lo del molde de la tarjeta Cardex, no lo Ajá, envió. correcto. ok, entonces es la tarea 3. Sí, es verdad. El costo de producción es esta. Vamos a ver. Sí, ya la vamos a poner en pantalla para que todos la vean. Entonces ¿verdad? ¿Estamos bien aquí? Caso de Sí, estudio esa es. Kaiser. Sí, Correcto. profesor. Vamos a ver el caso, entonces vamos a leerlo. Ujú. El plazo es hasta el 17 de octubre, ¿verdad, profesor? De octubre no puede ser. Ah, no, perdón, de junio, de julio, ya ando perdida. Sí, pero bueno, Sí, es verdad. vamos a verla ahorita y si es necesario darle un poco más de tiempo, pues lo hacemos. Bueno. Pero pues, platiquémosla y ya veámosla cómo queda. Entonces tengo aquí a ver, el Kaiser es el de ustedes, ¿verdad? Entonces no es ese. Ok. Se ve ahí, muchacho, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la información general de la organización, la meta que se cumplió, dice, los movimientos del producto seca. Hasta aquí se entiende, muchachos, lo que es la A mí tarjeta no de me sale KPIs. eso, profesor, fíjese.
No le sale eso. Sí, a mí tampoco. No, a mí tampoco me sale eso. Lo que me sale es una caja chica, Exacto. hacer algo sobre auditoría, sacarlo interno y externo. Ok, Y algo. entonces quiere decir que subí incorrectamente. Vamos a ver. Ah, Voy a descargarlo directamente de aquí, porque entonces significa que lo que decía que está incorrecto. Sí, 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 tienen toda la razón. Por eso es importante que me aclaren, porque imagínense que este no es el caso. Ya lo voy a corregir y vamos a cambiar efectivamente la fecha, sí. Tenías toda la razón. Entonces vamos a eliminar ese archivo, porque no es el caso no es el caso de estudio. Ujú. Y vamos a subir el caso de estudio que es. Entonces, jóvenes, el caso de estudio que ustedes... Sí, hay una confusión enorme ahí. El caso de estudio es el número 15, pero bueno, ahí pues les falta a ustedes un poquito de intuición porque yo hablo de ese caso de estudio, el Kaiser, y realmente lo que estaba reflejado, que estos son un montón, esto no es un caso, la verdad, es que este es ese caso práctico N son los casos generales, son como 5 o 6 casos distintos. Entonces, el caso que ustedes van a resolver es el 15, ¿verdad? Sobre inventario. Y estoy cambiando la fecha para que ustedes tengan tiempo hasta, les estoy dando ahorita hasta el lunes para que puedan entregarlo y lo vean con paciencia. Yo creo que ahora sí lo van a poder ver eh, con más facilidad. sí, Entonces, porque me había confundido lo último, porque digo yo, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y todavía me puse a ver videos de cómo hacerlo, pero nosotros andábamos perdidos. sí, no, la verdad es que si se fijan las cosas que piden son de auditoría, no es de la clase que estábamos viendo. Entonces, en el caso, ustedes lo que van a encontrar es una información general, ahora sí que ya está subido correctamente, y datos, ¿verdad?, de entrada y salida de productos. Y finalmente, aquí lo que se pide es elaborar la tarjeta de carga o control de inventario, ¿verdad? Por el método promedio, por el método PEX, van a hacer las diferencias, van a comparar las diferencias, van a hacer los asuntos contables y por último me van a decir cuál de los dos métodos es mejor para la empresa. Eso es lo que se requiere para este caso. Entonces, a mí me sorprendía la consulta porque yo decía, ok, ¿qué parte es la que no se entiende? Y efectivamente el ejercicio no tenía absolutamente nada que ver con la clase. Si se fijan ahora, pues está claro, ¿verdad? Aquí están los datos de entradas y salidas de los artículos.
en esta tablita. Y aquí tenemos qué es lo que se pide, ¿verdad? Elabore la tarjeta de carga, PET, web, haga la contabilidad y dígame cuál de los métodos es el más beneficioso pues, para la organización. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ahora sí, Sí, profe. profesor. Gracias. Sí, tenías toda la razón, pero ahí les voy a pedir, por eso insisto, ¿verdad? Que sea más preciso como cuando me hagan la pregunta, porque allí decía auditoría, que nota, y es que teníamos un archivo incorrecto. Reconozco, ¿verdad? Mi error, ¿verdad? Reconozco mi error, pero como no lo habíamos podido aclarar, pues no sabía por dónde andábamos. Excelente, muchachos. Entonces, este documento, que es la hoja de cálculo, está o va a estar en la plataforma porque lo voy a subir inmediatamente, ¿verdad? Ahorita. Y como esta clase son dos, ¿verdad? Que estamos juntando por las clases atrasadas. Entonces quiero que miren cómo va a estar en la plataforma. Va a estar dividida en dos partes para que no se me vayan también a confundir, no se vayan a perder. Entonces, en esta primera parte tenemos la clase que corresponde de la semana del 29 al 5 de julio, ¿verdad? Y esta es la clase de inventario que tuvimos. Después tenemos la clase que corresponde del 6 al 12 de julio, que es la clase que estamos viendo. Aquí está la presentación. Mano de obra y aspectos legales, ¿verdad? Aquí tengo algunos enlaces. Y por último, aquí, que no está completa todavía, que es la semana del 13 al 19 de julio, que es la semana en la que estamos ahorita, va a estar aquí en las presentaciones, ¿verdad? Para que, es importante esto, no se me vaya a confundir. Aquí en la presentación lo que voy a dejar es la hoja de cálculo que acabamos de ver, ¿verdad? Que es donde se hizo el cálculo y donde se hizo en la contabilización. Entonces eso va a quedar aquí en presentaciones. Y aquí lo que va a quedar es el caso práctico, la tarea asignada, que ustedes pues se van a apoyar en esta hoja de cálculo que va a quedar aquí en la sección de presentaciones, para que ustedes, ¿verdad? Con los nuevos datos del caso práctico la rellenen, la completen y quede pues lista el cálculo de la nómina y su contabilización, que básicamente va a consistir en meter datos, pero tengan cuidado porque lo más importante aquí es que los cálculos vayan bien hechos, que se fijen en algunos elementos, por ejemplo, si la nómina, acuérdense, es de más de 50 trabajadores, entonces el porcentaje del INS patronal va a cambiar. Posiblemente se va a agregar una columna donde va a hablar de incentivo, entonces para que calculen el ingreso que sería el salario ordinario fijo más el incentivo, y detallitos así, pues bien básicos, para que a la hora que sumen, revisen bien siempre que la contabilización, el total de débito y el total de crédito sean iguales, y como va amarrado con colores, eso les va a ayudar también a que no se me confundan a la hora que trasladen, ¿verdad?, al asiento contable la cifra. Sin embargo, como puede ser que entre una o dos columnitas más, entonces hay que fijarse bien que quede en el débito y en el crédito, ¿verdad?, debidamente anotado ese valor. Bueno, muchachos, ¿alguna consulta adicional para concluir esta sesión? Profe, la tarea del Kaiser, ¿para cuándo se tiene que...? La moví para el 20. Van a tener hasta el lunes 20 para entregarla, para que la puedan trabajar con paciencia. ¿Alguna otra consultita? De momento no, profesor. Bueno, Recuerde lo del molde de la tarjeta, en donde vamos a colocar lo de la tarea del 20 de Sí. julio. La voy a mandar ahorita mismo, se la estoy mandando al WhatsApp para que la tengan todos, y también pues la voy a subir en la plataforma y va a quedar en la parte igual aquí, ¿verdad? La voy a dejar aquí en esta parte, en presentaciones. Va a estar junto con este archivo de no, lectura, dice ahí, aquí,
presentaciones. Aquí voy a subir también la hoja de cálculo y se las mando ahorita mismo por WhatsApp. Gracias, profesor. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber participado, aguantado esta clase que fue bastante larga, pero que pues nos permitió completar una sesión que teníamos pendiente. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Igualmente, profesor, gracias. Pase buen día, profe. Gracias por todo. Perfecto. Y los videos también ya van a quedar subidos en un momento. Bueno, gracias, profesor. Pase buen día. Buen día.